Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, al grupo 9, conformado por Quispe Machaca, Cledy Melanie, Rafa Valenzuela Luciana, Ríos Torres Nicole, Rojas Rojas José Octavio Sebastián, Rojas Sánchez Ruth Yajaira, Rosales González Samuel Ignacio y quien les habla, Quispe Alcócer Connie Jocelyn Yasmín, tenemos el agrado de compartir con ustedes un tema muy importante, el cual es Noam Chomsky y la gramática generativa. Entonces, para introducirnos en este tema, primero tenemos que preguntarnos, ¿quién es Noam Chomsky? Pues él, en primer lugar, nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia y es considerado como el padre y fundador de la lingüística moderna. ¿Por qué? Porque él es el autor de la gramática generativa, puesto de que transformó los conceptos más esenciales de la gramática en general. Dicho esto, procedo a explicarles qué es lo que piensa él sobre la adquisición del lenguaje. Pues bien, según Noam Chomsky, la adquisición del lenguaje consiste en la capacidad innata que el ser humano tiene para el habla, puesto que nace con ella. Esto quiere decir que todas las personas son capaces de poder expresar lo que sienten, lo que piensan, a través de la construcción de oraciones gramaticalmente correctas. Asimismo, pueden reconocer, entender e interpretar lo que otro individuo de su comunidad está tratando de manifestar. Es por ello que después pueden ponerlas en práctica. En otras palabras, desarrollar estas nuevas habilidades comunicativas. Continuando con la exposición de mi compañera, me toca mencionar acerca de la competencia y la adaptación lingüística. Primeramente, para referirme a estos, voy a hacerlo a través de unos ejemplos. Hay un profesor de clases y a sus estudiantes les dice la palabra manzana. Cada uno de ellos interpreta esta palabra de una manera distinta, pues todos tienen un concepto mental diferente de la misma. ¿A qué quiero decir con esto? Pues supongamos, yo imagino manzana. Una manzana para mí es una manzana rojita, que está bien redondita, pues adentro de esta manzana hay pepitas, pero supongamos otro compañero que está al lado mío, imagina una manzana verde, no tan redondita, sino más o menos delgadita. Entonces, todos tenemos un concepto diferente de lo que es manzana, pero tenemos una misma raíz. Entonces, a la competencia lingüística es el asociar el sonido con un significado. Pero esta competencia es interiorizada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues está en nuestra mente. Para exteriorizar esta competencia se hace uso de la actuación lingüística. Entonces, ¿cómo es esto? Supongamos que yo tengo acá a un niñito y pues está diciendo, señalándome alguna cosa. Entonces yo interpreto, ¿qué está señalando? Y con el sonido me hace deducir que quiere algo. Y si observo también lo que está señalando, me fijo que quiere la leche, supongamos. Entonces yo estoy interpretando y a través de ello ya he generado una oración. Porque yo digo, ya, mira, acá está, toma. Ya generé una oración. Entonces, para que se dé la comunicación, primero tenemos que tener la competencia lingüística en nuestra mente. Está el significado del sonido que has escuchado. Y después decirlo, la palabra, expresarlo a través de la actuación lingüística. Bueno, yo, José Octavio Sebastián Rojas, les hablaré acerca de la gramática generativa. Noam Chomsky insiste en que existe una gramática universal y que ésta posee unas reglas básicas que con unos cuantos cambios deriva en todos los idiomas que conocemos. Ahora, para encontrar esas reglas se necesita de una gramática generativa. Generativa de generar, porque el hablante genera frases constantemente y así no haya escuchado o oído
E incluso las frases pudieron nunca haberse dicho. Por ejemplo, si yo a un niño le enseño el significado de mamá y papá, él podrá decir mamita, papito, mami, entre otros casos. La gramática generativa se separa mucho del conductismo porque el conductismo cree que el método de aprendizaje es por medio de la repetición, rechazando toda idea innata, algo que, de ser así, los niños sordos y los niños en general se quedarían en un límite de palabras o frases. Obviamente eso no es así, y tú con unas cuantas palabras puedes generar infinitas oraciones. A su vez, en los años 70 realizaron un experimento con un mono, al que curiosamente bautizaron Nijinsky. Intentaron enseñarle a hablar por medio de señas básicas y palabras simples. Chomsky obviamente dijo que eso no tenía sentido y que no es competencia lingüística, porque de ser así, sería igual a que nosotros nos adjudiquemos de poder volar gracias a los saltos. Ahora voy a exponer sobre la estructura profunda y la estructura superficial. Todas las oraciones poseen una estructura profunda, que es la que contiene el significado de la oración, y una estructura superficial, la cual nos muestra la forma en la que está presentada la oración, de forma dicha o escrita. Visto desde otro punto de vista, nosotros podemos decir que la estructura profunda es imprecisa, mientras que la estructura superficial es más un carácter físico. Muchos lo consideran de esta manera, pero en realidad este no es el concepto de estructura profunda que es favorecido por Chomsky. Y más bien, una oración corresponde más unido a una estructura profunda que está emparejada con la estructura superficial derivada de ella, con una forma fonética adicional que es obtenida del procesamiento de la estructura de superficie. Se ha sugerido de diversas formas que en realidad la interpretación de una oración fue determinada únicamente por su estructura profunda, por una combinación de tanto estructuras profundas y superficiales, o también por algún otro nivel de representación en conjunto. Lo más notorio en los avances de las propuestas de Chomsky es que la parte honda de cualquier frase o oración será semejante en cualquier idioma. Sin embargo, también se puede dar el caso contrario. En lugar de una estructura profunda con varias posibilidades de estructura superficial, también pueden producirse una oración que tenga una sola estructura superficial y distintas estructuras profundas. El estructuralismo clásico solo se ocupaba de las estructuras superficiales, pero no tenía verdaderas respuestas para las estructuras profundas. También expuso que las lenguas se diferencian solamente en la estructura superficial de sus oraciones, porque en su estructura profunda están siempre los significados más que nada básicos profesionalmente o propiamente socioculturales. Mi nombre es Samuel Ignacio Rosales González y el día de hoy voy a hablar de los componentes gramaticales según Noam Chomsky. Estos componentes vienen a ser 3. Vamos a empezar por el componente sintáctico. Este componente estudia la estructura de la oración, sus funciones y sus conexiones. Vamos a hacer un ejemplo para que podamos entender. Janet cantará mañana. Esta oración tiene un sujeto y un predicado y sus respectivos modificadores. Pero no entiendo. Bueno, esta oración está sintácticamente correcta, ya que el orden es perfecto para que se pueda manifestar la comunicación. El segundo componente es el componente fonológico. Este componente se encarga del sistema de sonidos de la lengua y de cada lengua en particular. Un ejemplo podría ser el balbuceo de los bebés hasta formarse las palabras. Estos sonidos son estudiados por el componente fonológico. El tercer componente es el componente semántico. Este campo lingüístico estudia el significado y los cambios del significado que van a variar según el tiempo, el lugar y el contexto. Un ejemplo podría ser la palabra machete. Esta palabra significa el objeto para cortar árboles. Pero en Argentina y en Colombia, esta palabra es usada para referirse al plagio mediante las notas. Ahí nos podemos dar cuenta que va a variar según el lugar, y así muchas otras palabras. Bueno, también Noam Chomsky nos dice que el único componente con la capacidad generativa es el sintáctico, y que los componentes
semánticos y fonológicos, ya dichos anteriormente, van a ser de libre interpretación, como ya lo mencioné antes, ya que van a tener sus variaciones. Bueno, por otro lado, tenemos al filólogo lingüista Leonard Bloomfield. Él tiene una separación muy distinta sobre los componentes gramaticales. Así que, acompáñame a saber un poco más de él y cómo lo hace. Leonard Bloomfield, presentador de postulados como el morfema, la palabra, la frase y la oración. Él divide los componentes gramaticales de una manera muy distinta a la de Chomsky. En primer lugar, él lo divide en dos sistemas, donde el primer sistema es el central, que está dividido en 3 niveles. El primer nivel es el gramatical, que al igual que el sintáctico, lleva a cabo el estudio de las combinaciones y conexiones. Bueno, el segundo nivel es el nivel fonológico, nombrado anteriormente por el estudio de los sonidos, que también son llamados fonemas. Y el tercer nivel es el morfológico, que ayuda a la conexión entre estos dos niveles mencionados anteriormente. El segundo sistema es el sistema periférico, que está dividido en 2 niveles. El primer nivel es el semántico. El semántico nos da al sema y al cenema, donde el sema es la unidad mínima y el cenema se encarga de darnos el significado total de la palabra. El segundo nivel es el nivel fonético. A diferencia del fonológico, este se encarga de generar y saber cómo se reproducen estas ondas sonoras. Finalizando la exposición ya presentada anteriormente, para ilustrar mejor los resultados, daré a conocer las conclusiones a las que hemos llegado, lo cual lo daré a conocer en 3 puntos. El primer punto sería de que la competencia y la actuación lingüística permita que exista la comunicación. El segundo punto sería de que el dominio lingüístico ayuda a la gramática a darle cohesión, estructura, transmisión a las palabras, haciendo su posible entendimiento. El tercer y último punto sería de que los componentes fonológicos y semánticos varían según el canal donde se manifiesta. Por otro lado, el sintáctico es fijo, pues ello se encarga de generar las estructuras. Agradezco su grata atención a esta exposición que es del grupo 9.